Buenas noches. Nuestro grupo le tocó hacer el resumen científico sobre las sociedades por acciones simplificadas, ya que éstas representan la evolución más significativa del sistema societario colombiano en las últimas 4 décadas. Desde su aparición representan cerca del 90% del total de sociedades matriculadas en el país. Colombia es un país en el que constitucionalmente se permite la libertad de empresa y se han generado políticas para incentivar el emprendimiento, la formalización de la actividad económica, así como la creación y consolidación de nuevas empresas, siendo esta una estrategia para el sector privado contribuye significativamente al fortalecimiento de las finanzas del Estado. Hablándole un poco de los antecedentes de la ley 1258 del 2008, antes de describir estos antecedentes más sobresalientes de la ley en Colombia, es importante precisar que como la mayoría de procesos legislativos en estas materias, esta ley es producto de un detallado acercamiento a las normas societarias y empresariales de América Latina, Europa y Estados Unidos, en lo que se conoce como a functional approach, que es la liberación conceptual del propio sistema para fijarse más en el objetivo social que se busca alcanzar. De esta forma, se trata de un trasplante legislativo y no de una creación ex novo, lo cual es tradicional en América Latina, donde la mayoría de las leyes exitosas son por lo general el producto de un ejercicio de legislación comparada, sin que esto signifique una copia de estas legislaciones. Les quiero comentar un poco lo que son las ventajas de las SAS. La primera es la simplificación de los trámites. Los principales beneficios identificados respecto a la reducción de los trámites son: primero, inscripción de la sociedad con documento privado. Cualquier tipo de sociedad en Colombia diferente a la SAS se establece mediante escritura pública, que luego es registrada ante notaría, pero las SAS no necesitan dar fe mediante este documento si no poseen bienes inmuebles. Solo cuando hacen parte de ella bienes inmuebles, obligatoriamente se debe pasar por el proceso de escritura pública, lo cual reduce de modo significativo los costos de transacción previstos en el Código de Comercio. La segunda ventaja es que tienen también carácter siempre comercial. En la legislación colombiana hay empresas a las que se les aplica el derecho civil y a otras el derecho comercial, pues Colombia es un país en el que persiste una dicotomía en el derecho privado entre las normas de carácter civil y comercial, para algunos explicablemente, y que presenta desafortunadas confusiones y para otros justificables. En el régimen de la SAS se suprime por completo la autonomía en materia de sociedades. El artículo tercero de la ley 1258 del 2008 establece de modo definitivo que la sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Otra de las características es la eliminación del requisito que exige un mínimo de 2 personas para crear una sociedad. En Colombia, en los modelos societarios existen antes de la creación de las SAS, una sola persona natural no podía constituirse en sociedad y perdiendo así todos los beneficios y la formalidad que conlleva para la realización de un negocio estar constituida dentro de este marco legal. La sociedad anónima exige como mínimo 5 miembros y la sociedad limitada o en comandita exige como mínimo 2, por la simple concepción etimológica de la palabra sociedad. Era pues inconcebible un contrato de este tipo, sin la voluntad de al menos 2 personas. Otro de las ventajas es las acciones, que son acciones especiales o que tienen pues acciones especiales. En gran medida se constituía como un limitante para las empresas adquirir inyecciones de capital a través de nuevos accionistas. Las SAS permiten emitir acciones especiales, ya sea como dividendo preferencial pero sin derecho a voto, o con dividendo fijo anual que se paga de manera preferente, y en general se traduce a la posibilidad de separar los porcentajes de participación de cada accionista frente a los dividendos que les corresponde recibir, asegurando así una renta invariable, aunque ella no siempre guarde proporción con el mayor o menor éxito de la empresa. La otra característica y muy importante es la limitación de la responsabilidad, ya que blinda el patrimonio familiar frente a un eventual fracaso en la empresa. Sin duda, una de las más significativas ventajas que posee la SAS para los empresarios es consagrar la limitación del riesgo de los accionistas al monto del capital aportado. Esta medida se ha procurado que la limitación de responsabilidad de los accionistas de la SAS sea plena.
salvo lo previsto en el artículo 42 de la Ley 2 del 258 del 2008, los accionistas no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Vale la pena precisar que si bien ese beneficio se desarrolla con mayor detalle de la Ley 258 del 2008, el mismo no se introdujo propiamente con la SAS. La noción de limitación de responsabilidad de los accionistas a capital aportado es precisamente uno de los rasgos característicos de la sociedad anónima, conocida de tiempo atrás por los empresarios. Bueno, otra de las ventajas es la autonomía contractual, ya que este tipo de empresas tienen la posibilidad de estipular libremente las normas que correspondan al negocio familiar. Uno de los principios en que se ha inspirado la ley SAS es el permitir la más amplia autonomía contractual en la redacción del contrato social. El concepto de sociedad-contrato es la idea bajo la cual se diseñó toda la regulación de las SAS y permite a las partes definir del modo más amplio las pautas bajo las cuales se gobiernan las relaciones jurídicas que surgen de la sociedad, las cuales tienen carácter dispositivo y pueden ser reemplazadas posteriormente por otras previstas pactadas por los accionistas. Otra de las ventajas es que tienen estructura flexible de capital, ya que para los empresarios es la posibilidad de constituir el modelo societario sin necesidad de pagar alguna suma de dinero en el momento de crearla. El capital pagado de la sociedad puede ser de 0 pesos, contrario a los demás modelos de capital en que se exigen aportes mínimos. Por supuesto, la posibilidad de legalizar un negocio familiar sin necesidad de incurrir en gastos por concepto de aportes es una importante ventaja que no puede pasarse por alto. Este tipo de sociedad permite una amplia variedad de instrumentos de financiación que supera en este aspecto a la sociedad anónima y además admite que el pago del capital suscrito se efectúe en un plazo de 2 años contados a partir de la suscripción. Otra de las ventajas es que la versatilidad para planear la sucesión. Una de las principales dificultades de las empresas familiares es la sucesión, que se puede dividir en dos tipos, la patrimonial y la ejecutiva. En cuanto a la sucesión patrimonial, es indispensable identificar las necesidades económicas del propietario, el tamaño de la familia y las expectativas de los herederos. Y respecto a la sucesión ejecutiva o de la dirección general de la empresa, se deben tener en cuenta la dinámica del entorno, la complejidad del negocio, las fuentes de ventajas competitivas y por último, y no menos importante, las habilidades y capacidades del sucesor. Usualmente el fundador se resiste a planificar la sucesión y cuando se decide hacerlo corre el riesgo de herir a la familia o afectar negativamente a la empresa por involucrar sus emociones en el proceso de elección, razón por la cual los miembros externos, independientemente de la junta directiva, deben encargarse de esta tarea. Ya concluyendo, pues el análisis desarrollado de este tema refleja un amplio desconocimiento por parte de la comunidad empresarial de gran parte de las ventajas y desventajas de las SAS. Pese a esto, existen algunas particularidades que se desprenden del estudio y sobre los que vale la pena hacer algunos comentarios. Se comprobó la gran acogida de esta figura legal en la comunidad empresarial, en especial de las compañías del tipo familiar, que representan el 84% de las muestras. Por otro lado, se presentó un porcentaje relativamente similar en materia de constitución y transformación de este tipo de sociedades, lo cual refleja la utilidad de las SAS desde su creación, la figura y las ventajas que perciben los emprendedores o las personas que crean las empresas al hacer tránsito de un tipo societario a otro. De las mencionadas en el estudio, la principal motivación identificada por la mayoría cuando se transforma en una SAS es la flexibilidad que ofrece la estructura. Por el otro lado, el amplio uso del documento privado para constituir la SAS y la implementación de un término de duración indefinida reflejan la necesidad que tienen los empresarios de disminuir costos y tiempos en los trámites societarios. Bueno, ya para terminar, ¿qué les puedo decir? Nosotros proponemos pues como alternativa elaborar un estudio de casos para identificar el impacto de implementar esta estructura jurídica en el ámbito familiar, el patrimonial y el empresarial de las empresas familiares, así como su impacto en la planeación de la ejecución ejecutiva y la ejecución patrimonial. Muchas gracias, nos vemos pronto.